Buenas noches, bienvenidos a la clase de didáctica, zoología, botánica, físico-química. Ya en la semana de hoy, 31 de agosto del 2020, vamos a ya empezar con el tema de embriología como tal. Entonces, para este tema, cambiar la pantalla. Vamos a hablar o vamos a empezar con lo que es la herencia. Y para ello es importante mencionar que vamos a partir de lo que corresponde a la secuencia de bases del ADN o del DNA, que es lo mismo, ¿no? Y esa, por si acaso, estamos en el capítulo de Audersey llamado expresión y regulación genética. Ya lo voy a anotar en la pizarra. Capítulo de expresión y regulación genética. En ese capítulo estamos trabajando del libro de Audersey, o iniciamos el trabajo. Ya hemos cerrado el tema de zoología, lo de los animales invertebrados y los árboles y el árbol fila. Ahora vamos a entrar a ver lo del DNA y para ello necesitamos mencionar que hay un experimento importante, ¿no? De Bedel and Tatum. El experimento de Bedel y Tatum. Y esto tiene que ver con el moho. Alguien va a decir, bueno, ¿y el experimento en qué aportó? El experimento justamente habla de la posibilidad o habla del hecho de que el DNA puede sufrir mutaciones. El DNA puede sufrir mutaciones. Y entonces, este par de científicos, ellos experimentaron con esporas de moho y las bombardearon con rayos X. ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad fue provocarle cambios al DNA e introducir o inducir a la mutación o al cambio en la cadena genética. Entonces, estos fueron germinados y se dejó crecer un moho enriquecido. Y por supuesto, estos mohos, el moho, estamos hablando, moho. El moho se reprodujo y las esporas, ellos las recolectaron, las esporas del moho. Ahora bien, el experimento también consistió en que las esporas del moho fueron germinadas individualmente en un medio enriquecido con aminoácidos. Ahora, ustedes van a preguntar, y bueno, ¿y qué tiene que ver el aminoácido en toda esta historia? Ya vamos a ver creo que la cuarta o la quinta lámina, en la cual se habla de que las bases del nucleótido del DNA está compuesto por fosfato, por timina y por el azúcar desoxirribosa. Y el nucleótido del RNA, que también es otro elemento importante dentro de la cadena genética, está compuesto de fosfato, está compuesto de uracilo
y está compuesto de azúcar ribosa. Y todos ellos son cadenas que interaccionan y que intervienen justamente en la información genética, en la cadena genética. Entonces, volviendo al experimento de Bedel-Antatum, voy a dejarlo grande para el asunto de la grabación, que quede. Es el experimento de Bedel-Antatum. Y como les mencioné, es un tema vinculado a los cambios que se pueden producir en el DNA de las especies. Hay toda una diversidad de discusiones, ¿no? Porque estos cambios, tal como estos científicos lo están demostrando, tienen que ver con factores externos. Por ejemplo, ellos enriquecieron estos cultivos con aminoácidos. Es decir, le cambiaron en definitiva el factor. Y por supuesto, una pieza de cada moho resultante la colocaron en un medio mínimo, en cambio que no tenía aminoácidos. Ellos hicieron una contrastación. Y si el moho crecía en el medio mínimo, entonces significa que no hubo mutación alguna. Y el moho finalmente fue descartado. Pero si el moho no puede crecer en un medio mínimo, sí ha ocurrido la mutación. Y el experimento puede continuar. Entonces, el experimento de Bedel-Antatum, un poco nos recuerda con ustedes vimos el experimento de si la vida viene o no de la nada. Y ahí tuvimos digamos que la investigación importante de Reddy, ¿no? Que Reddy, si ustedes se acuerdan, él tapaba el plato con la carne. Y él ejecutaba dos tipos de escenarios. Acá, estos científicos Bedel-Antatum, ellos trabajan con un bombardeo de rayos X al moho. Pero para poder determinar si cambiándole de factores o de condiciones al moho, se puede generar o no mutación. De esto va a quedar una tarea, obviamente, ¿no? Ya será colocado al fin de esta semana. Y ustedes deben de presentar. Está también en su... Máster. ¿Sí? Es Luisa, mil disculpas, recién entro porque tenía problemas con, no sé si es con el internet o la página, no sé, de verdad. Ya, hija, no te preocupes. O sea, lo importante es que ya estés conectada y que ya sabes de qué... Llame, mil disculpas. No, tranquila. Igual ya ustedes saben que estas clases son grabadas y luego esto sube al canal de YouTube, que es como un repositorio. Y por supuesto ya estas clases quedan grabadas como embriología, ya no espera encontrarla como botánica ni como zoología, ¿no? Ya lo encuentra como embriología. Y estamos viendo, por si acaso, el capítulo de expresión y regulación genética. Así se llama el capítulo en el Audersy, en el libro de Auders. Bueno, volviendo entonces al experimento de Bedel-Antatum. Entonces, ¿hacia dónde querían ellos llegar? Ellos quieren llegar a que las piezas de moho que cambiaron o que mutaron, las colocaron en tubos que en cambio contenían poco aminoácido. Y el mutante era motivado a crecer, solo siempre y cuando se le agregara arginina. Ya es otro elemento. Entonces,
si el mutante reaccionaba, sacaban una nueva conclusión, que el mutante no puede sintetizar o no puede asimilar la arginina. Entonces, al final de estos experimentos, lo que se prueba es que los mutantes, en medio a los cuales se ha agregado, pueden sintetizar la arginina. Entonces, ellos trabajaron en este experimento con la finalidad de demostrar que había una estrecha relación o deseaban conocer qué ocurría con la síntesis de la información que recibe la cadena genética con respecto a proteínas y a los aminoácidos. Y por supuesto, luego de este tipo de experimentos que hablan de la mutación genética, se espera conocer es una importante relación entre los genes y el ADN o el DNA. Entonces, en conclusión, un gen, eso voy a anotarlo en la pizarra, un gen, el gen, es un segmento, es el segmento del DNA o del ADN y contiene la información necesaria para sintetizar proteínas. Diferentes genes tienen diferentes secuencias de base y obviamente tienen también diferentes proteínas y diferentes también secuencias de aminoácidos. Entonces, la conclusión es que la secuencia de bases del DNA, la secuencia de bases del DNA debe de codificar o codifica la secuencia de aminoácidos. Codifica la secuencia de aminoácidos. Y estos aminoácidos se encuentran en las proteínas. Esto es muy importante de entender. Y esto está íntimamente ligado con el experimento de Gödel and Tatum. Entonces, la célula como tal lleva el mensaje de la información genética en la proteína. Es así como empieza el tema de la herencia y el tema de la embriología como tal. Entonces, a partir de esta introducción, de este caso de estudio, que es el experimento de Gödel and Tatum, nosotros sabemos que el DNA de las células eucarióticas está en el núcleo. Ahora sí vamos a compartir la pantalla de las presentaciones. Entonces, el DNA no puede digerir las proteínas directamente. No puede digerir esa síntesis proteica. Por lo tanto, es necesario un intermediario. Entonces, esa molécula intermediaria, justamente para poder dirigir la síntesis proteica, es justamente el ARN o el RNA, también conocido como el ácido ribonucleico. Entonces, todas las células
por supuesto, sabemos que provienen de células. Y ya muchos estudiosos, muchos científicos, en este caso como Virchow, ellos enfrentaron o pudieron determinar la importancia crucial de la reproducción y estudiaron de hecho. Hay otros experimentos de Virchow, por si acaso, ¿no? Ese es otro científico. Y él, en cambio, realizó experimentos para demostrar que de una célula madre se da lugar a las células hijas. Y hay un dato muy importante, ¿no? Ya veremos más adelante que, por ejemplo, ¿se acuerdan de cómo se reproducían las esponjas? Y las esponjas se fragmentaban y yo la verdad hago mucho comparativo con lo de las plantas, ¿no? Entonces esa yema o ese pedazo de esponja me generaba otra especie. Entonces son formas de división celular. Y Virchow obviamente hace estudios avanzados y al momento de hacer los estudios avanzados puede determinar que cada célula siempre va a recibir un juego completo de la información que se encontraba en la célula madre. Y la información obviamente es completa y es idéntica. Además de que va a ocupar la mitad del citoplasma. Entonces, el ADN tiene a su intermediario, que en este caso es el ácido ribonucleico o RNA. Lo del ADN, ¿no? Y el detalle de que la molécula del ADN consta de una cadena larga compuesta por nucleótidos. Yo creo que esta información ya ustedes algo la manejan porque es la cadena base del ADN, ¿no? Yo voy a llegar a la relación importante que hay entre el ADN y el ARN. Inclusive en estas presentaciones ustedes van a encontrar la propia estructura funcional del ARN. Ya esas son las bases nitrogenadas, pero realmente yo quiero llegar a esta. Entonces, ahí tienen ustedes en detalle cuál es la base del ADN y la base del ARN. Y al inicio de la clase, yo les mencionaba que, por ejemplo, el ADN tiene timina, tiene adenina, tiene guanina, tiene citosina, pero, sin embargo, no puede sintetizar como tal la proteína, ¿no? Entonces, ahí viene su complemento, el ARN, que sí. Y de activar a su complemento, yo puedo decir que hay 3 tipos de ARN o de RNA. Y que por supuesto todos ellos tienen que ver con la traducción de la información genética del ADN. Y siempre esto es dirigido hacia la secuencia de los aminoácidos en las proteínas. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para explicar cómo fluye la información genética en una célula del ADN al ARN y a las proteínas. Dejar de compartir la pantalla para bien. Entonces, hay tres tipos de, digamos, de
de ARN o de RNA. Entonces hay un ARN que es el mensajero. Hay otro que es el ARN de transferencia. Y finalmente hay un ARN ribosomal. Entonces todo parte del DNA y de su cadena. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay una transcripción o un paso llamado transcripción. A ese paso yo le voy a colocar las 3 flechas. Y la transcripción no es otra cosa sino la información contenida en el ADN. Y es copiada al RNA. Entonces los 3 tipos de RNA se transcriben a partir del ADN o del DNA. La secuencia como tal de la cadena, de la base, es catalogada o es llamada como ARN mensajero o RNA mensajero. Ustedes en su texto van a encontrar la nomenclatura RNA con una M chiquita. Esa M pequeñita o ese subíndice es la M de mensajero. Entonces, ese mensajero va a llevar la información desde el núcleo de la célula hasta los ribosomas. Y esa información va de la secuencia de los aminoácidos en la proteína, lo que deben de fabricar o lo que debe de imprimirse, ¿no? Segundo, tenemos también el RNA de transferencia. Este RNA de transferencia ustedes lo van a encontrar con una T pequeñita, con su índice. Esa es la T de transferencia. Y tenemos el RNA ribosomal. El RNA ribosomal. Entonces, en la siguiente fase, ahora, hay un detalle muy importante. Toda la información en el origen, en el DNA, se imprime o se transcribe. Y los 3 funcionan simultáneamente. El mensajero, el de la transferencia y el del ribosoma. Eso es la primera etapa, esa es la etapa de la transcripción. Es decir, ese paso del cual se habla, del núcleo al ribosoma, ya es la acción de esta última parte o de este último componente del RNA. En la traducción, que es la siguiente etapa, en cambio los 2 tipos de RNA, el de transferencia y el ribosomal, cambian la información o la convierten en los aminoácidos para la obtención de proteínas. Entonces, aquí hay una siguiente etapa que es la traducción.
Y en este gráfico, ustedes tienen aquí unas flechitas, ¿no? Que las vamos a colocar de otro color. Entonces, tanto el RNAM como el RNAT envían información sobre los aminoácidos. Y estos aminoácidos se transforman en proteínas en la célula. Y por supuesto, una vez transformados, estos tienen o llegan a los ribosomas, el ribosoma, y la proteína. Entonces, todos ellos son finalmente, son mecanismos moleculares. Y son mecanismos de flujos moleculares. Creo que no puede ver la última parte. Entonces, todos estos son mecanismos moleculares del flujo de la información que nace desde el ADN. Y por supuesto, esa información va a ser transmitida hacia las proteínas presentes en el sistema, ¿no? Entonces, a esto los genetistas entra una serie de debates y de discusiones, ¿no? Porque esto tiene que ver con la secuencia justamente de la información base contenida en el DNA y cómo interactúa el RNA mensajero en el lenguaje de la estructura de la cadena, ¿no? De la conformación, pero nuevamente las cadenas de las células hijas. Entonces, esa traducción o esta interpretación de información y de ordenamiento luego es a lo que se le llama el código genético. Es decir, todo este flujo de información en etapas de transcripción y en etapas de traducción se le llama código genético. Todo esto yo preferiría colocarlo en una flecha. Todo esto, todo este proceso se traduce como código genético. Entonces, existen 4 bases del ADN, que son la adenina, la citosina, la guanina, la timina, que es lo que ustedes vieron hace unos momentos en las diapositivas que está quedando, que van a quedar subidas en su campus académico. Y también hay 4 bases en el RNA. ¿Cuáles son esas bases? Ya también ustedes la vieron, ¿no? A ver, vamos a cambiarla para que puedan ustedes visualizarla mejor. Entonces, hay 4 bases en el ARN, que es la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Pero hay 20 aminoácidos diferentes en las proteínas. Hay 20 aminoácidos diferentes. Y
¿Esto qué significa? Que los 20 aminoácidos, todo lo que en las bases, no van a servir como código genético. El código genético no es otra cosa sino una secuencia corta de bases y que a su vez va a codificar los aminoácidos. Eso es el código genético. Y por supuesto, cuando usted tiene los dos sujetos los dos individuos, ¿no? Estos individuos, al momento de generar un hijo, ¿no? Es posible estructurar diversas combinaciones. Y estas combinaciones son posibles, ¿no? Es lo que le denominan combinaciones de 4x4. ¿Qué más hay que mencionar con respecto al código genético? El RNA es un intermediario en la síntesis proteica. Entonces ya nosotros hemos venido conversando, e inclusive se hizo un gráfico, ¿no? Que están el RNA tipo mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Entonces, ellos son los responsables con estos procesos de sintetizar las moléculas y por supuesto de asegurarse de que funcionen. La transcripción de la molécula del RNA finalmente se convierte en una copia complementaria de la cadena del ADN. Y usan moléculas del DNA como un patrón. De manera que cuando el RNA sintetiza, lo que hace es transcribir la información de ese patrón y el proceso es volverlo a copiar. Ahora, hay una restricción muy importante, ¿no? Hay una restricción con respecto a la transcripción del ADN en el RNA. Y es que la transcripción copia normalmente o copia solo el DNA de los genes seleccionados. Nada más. Inclusive hay un ejemplo que le citan en su texto sobre la célula del folículo piloso. Entonces le dice que las células del folículo piloso pueden ser transcritas por el DNA, que codifica las proteínas de la queratina. Pero la célula del páncreas, que secreta la insulina, transcribe los genes que codifican la insulina. Sin embargo, son transcritos varias veces durante estas interfaces de la mayor parte de la célula. Pero se transcriben los seleccionados. Hay otro detalle importante con respecto a la restricción de la transcripción del DNA y el ARN, que la transcripción de los genes seleccionados es una copia de solo una cadena, nada más. Entonces esto tiene que ver porque esa copia de esa selección es solo la información útil. Es una información útil de cualquier gen que se encuentre en una sola cadena de la hélice del DNA.
Entonces, como conclusión, la cadena del DNA contiene al gen, que es lo que habíamos escrito, bueno, ya está borrado, eso se escribió al inicio. Entonces, la cadena del DNA contiene al gen, y este es transcrito por el RNA. Y a esa transcripción se le denomina cadena patrón. Y es una cadena patrón debido a que a partir de este se forma una cadena del RNA, pero complementaria. Estas cadenas están formadas también o esta cadena está vinculada al cromosoma. Entonces, el cromosoma no es otra cosa sino una molécula del DNA. Y esta molécula del DNA contiene muchos genes. ¿Qué ocurre con estas restricciones? Con estas restricciones o con estas condicionantes, nosotros podemos ver que la transcripción como tal, o sea, esta primera fase, es un proceso que en realidad involucra tres pasos, ¿no? Si lo quiere analizar así. El inicio, la elongación, la elongación de la molécula del RNA y la terminación o la conclusión, que ya es esta última parte. Entonces, volviendo al tema de los otros seres vivos, ¿no? Tanto las células procariotas como en los eucariotes, el promotor o la célula promotora al inicio del gen, esto se convierte en el cuerpo del gen. Y luego, casi todos los genes contienen las bases de DNA que se codifican o que permiten la codificación de los aminoácidos de la proteína, que es la última parte, los aminoácidos de la proteína. Y eso es lo que se sintetiza. Y finalmente con eso ya termina o llega a la parte final de la formación del gen. Entonces, así es como inicia el tema de la herencia, ¿no? No podemos hablar de herencia si no se explicaba esta relación importante entre las bases que constituyen el ADN, cuál es la función en realidad del ARN en esta secuencia. Porque como ustedes se están percatando, la información va a depender de la síntesis de los aminoácidos. Y la síntesis del aminoácido se ejecuta con la finalidad de poder armar la proteína. Entonces es información que, tal como lo expresan en sus textos bases, es una información de primera mano seleccionada, pero a su vez copiada. Y aquello que no se selecciona forma parte de la cadena, pero de la cadena complementaria.
¿Qué más nosotros podemos concluir? ¿O qué más podemos mencionar? Que la síntesis del RNA siempre va a empezar con un gen promotor. Siempre va a empezar con un gen promotor. Entonces, hay una enzima. Puedo borrar la pizarra, ¿no? Confirmen, por favor. ¿Se puede borrar la pizarra? Sí, ma. Nuevamente, insisto, estábamos en el capítulo de expresión y regulación genética. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos tocando el tema de embriología. Tenemos que saber cómo la cadena genética es el punto de partida para el gen y por esto del embrión, ¿no? Entonces, la síntesis del RNA tiene un ejecutor. El RNA lo ejecuta una enzima. ¿No? Y entonces, ¿cuál es la enzima que lo ejecuta? La enzima llamada polimerasa. Polimerasa. Esa es la enzima ejecutora. Entonces, cuando hablamos nosotros hace un instante de la transcripción, es el RNA, con su enzima polimerasa la que ocasiona el inicio o la que ejecuta el inicio de esa transcripción de información. Y el promotor o la región del promotor del gen, en cambio, se constituye en una especie de secuencia corta de las bases del ADN. Esta RNA polimerasa reconoce o tiene la función de reconocer la secuencia de bases promotoras. El RNA polimerasa, no estamos hablando de la polimerasa. Reconoce la secuencia de las bases promotoras. Reconoce la secuencia. Y reconociendo las secuencias, da lugar al inicio. Y luego esto une al DNA. Miss, disculpe que le interrumpa, ya hemos se termina la clase. Disculpen, oiga, es que este tema sí es bien... Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a dejarlo, por favor, pueden marcar en sus apuntes, ¿no? Nos hemos quedado, hemos visto los tres, hemos visto todas las fases de cómo se transmite la información del ADN a través del ARN y de los tres tipos de ARN. Y nos hemos quedado en que existe la síntesis del RNA, pero gracias a la función del RNA polimerasa. Hasta ese punto nosotros nos vamos a dejar la clase. Por favor, enciendan un momento sus cámaras para hacer la toma de la fotografía.
Hay 24 participantes, en realidad son 23. Por favor, yo les sugiero que abran sus textos ya en este capítulo, ¿no? Estos conceptos ya están un poco más densos, ¿no? Y conforme pasen las semanas, bueno, ya vamos a llegar en realidad a la parte más compleja. Gracias.